Em, Qué bueno que podemos juntarnos el último martes de cada mes. Hemos orado, hemos intercedido, hemos agradecido, hemos leído palabra, hemos vivido, o por lo menos intentamos, un martes diferente. Quizás con algunas pruebas o altibajos, pero un martes diferente, porque es donde echamos todos juntos en oración las mismas peticiones. Y a mí justamente me puso contento eso, ¿no? Pensar que estamos juntos, unidos en oración, pidiendo y clamando por lo mismo. Y últimamente, en las predicaciones de los domingos y los martes también, cuando se comparten las parábolas, vemos la grandeza de nuestro Señor y vemos también nuestro deseo en la oración. Pero generalmente le preguntamos o le contamos a los chicos, ¿sabes qué es orar? Wow. Orar es hablar con Dios. Orar es confiar en Dios. Orar es saber escucharlo. Porque a veces oramos y pedimos, pero no escuchamos. ¿Y cuándo nos habla Dios? Dios nos habla en la palabra. Dios nos habla en una intimidad que logramos con Él. Y me puse a pensar y les cuento que la oración no es simplemente hablo y oro, sino que la oración cuando la elevamos a Dios tiene impedimentos. Y me quedé pensando, el domingo compartíamos esa travesía que tuvo que pasar Pablo en esa tormenta, con esos navegantes, pero de todo el versículo, mejor dicho, de todo el capítulo 27, me quedé con el versículo 11, que dice que el centurión le daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y yo me puse a pensar, Señor, ¿cuántas veces creemos más en lo que los otros dicen que en lo que vos decís a través de tu palabra? ¿Cuántas veces tenemos un problema y en vez de ir de rodillas a tus pies y esperar respuesta o derramar lo que nos está pasando, hablamos con el pastor, hablamos con una hermana, hablamos con la vecina, quizás vamos a la verdulería y lo contamos también? Y después a la noche, cansado, ay Señor, yo te quería pedir por esto. Me parece que nos estamos equivocando. Me parece que me estoy equivocando yo también a veces. Por eso, orar, cuando uno dice es hablar con Dios, es la intimidad de Dios. Es cuando se habla y un diálogo de dos personas. No es hablar como un monólogo, es saber escuchar a nuestro Señor. Y a veces no lo hacemos. Por eso me llamó la atención este versículo, porque ellos no creyeron lo que Pablo decía que se lo había revelado Dios, sino que el centurión confió más en otra cosa. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros. No confiamos en lo que Dios nos dice, sino en lo que dice gente que difiere mucho el consejo de lo que habla la palabra de Dios. Pero mi propósito de esta tarde, y espero no ser tediosa, era hablar de un versículo, o mejor dicho, de un capítulo que le hablamos 1000 veces a los chicos, pero que yo me voy a detener en un versículo. Y ahora sí, los invito juntos que vayamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Habla de toda la armadura de Dios, que quizás en forma de metáfora, pero uno le va contando a los chicos que es importante vestirnos con la armadura que Dios establece. Pero a mí, ¿saben lo que me llegó? Me llegó el versículo 12, donde dice, porque no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Wow! Y Silvia, ¿qué quieres decir con todo eso? Que lo peor que le puede pasar al demonio es que nosotros oremos. Que lo peor que le puede pasar a Satanás es que vos y yo clamemos a Dios. Intercedamos por nuestros hermanos ante Dios. Intercedamos aún por nuestro enemigo ante Dios para que cambie su actitud. Satanás, como dice la palabra,
anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién nos quiere devorar? A nosotros, a los hijos de Dios, para que perdamos la fe. Por eso, así como hay huestes de ángeles, Alejandro hablaba el otro día, de que hay arcángeles, serafines, hay ángeles y que son ministradores, también Satanás tiene escala de ángel, tiene principados, tiene potestades, tiene príncipes de maldad que van a interferir en todo lo que podamos en la oración y aún en la mente de más de una persona. Por eso es muy importante que cuando oremos entremos dándole gracias a Dios y pidiéndole perdón por nuestras faltas. Es muy importante que cuando oremos sepamos que tenemos que confiar plenamente a Dios. No, uy Señor, si podés, uy Señor, si querés. Dios es Dios. Ayer compartíamos en la reunión del lunes, Dios es Dios, debemos buscarlo, no solamente arrodillarnos para pedirle, sino para agradecerle, para leer su palabra y conocerlo más, para alabarlo y cantarle en tu casa, mientras trabajás, mientras comprás. Yo a veces escucho gente que me dice, no, lloro en el colectivo, lloro. Sí, está bien, pero tu intimidad con Dios no es un colectivo. Tu intimidad con Dios no es cuando camino. Y perdonadme que lo diga, pero intentá llevar esto a un amor. Un amor es intimidad, es entrega. Y es tan lindo a veces decir, hoy pude tomarme mi tiempo para, aún con risa, aún con lágrimas, decirle a Dios todo lo que me pasaba. Y escucharlo. Querer escucharlo a través de un salmo, a través de una lectura bíblica, a través de un silencio postrado a sus pies. Porque la oración tiene poder y el diablo lo sabe. Y un ejemplo muy clásico o muy básico está en Daniel. ¿Se acuerdan qué le pasó a Daniel? Daniel quería agradar constantemente a nuestro Señor. Por eso él no se sometió a las cosas que decía Nabucodonosor, ni todos aquellos que de una forma u otra querían que él fuese desobediente a lo que Dios hacía o a lo que Dios nos pedía. Y él se puso a orar y de rodillas estuvo, y Dios escuchó su oración. Pero por 21 días, el príncipe, ¿se acuerdan que dijimos que Satanás tenía principados? El príncipe de Persia interfirió la respuesta de Dios, al punto tal que el que tuvo que bajar, ¿saben quién fue? Fue el mismo arcángel Miguel, y explicarle a Daniel, pero se los voy a leer para que sea más claro. Daniel capítulo 10, le digo que lo lean todo, y vayamos al versículo 12. Dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Se dan cuenta? Dios había escuchado en el momento que Daniel clamó a Daniel. Dios le quería responder. Dios le respondió, pero Satanás interfirió la respuesta. Satanás está vencido. Dice la palabra, y eso sí lo anoté y quería compartírselo porque es verdad, en Colosenses capítulo 2, versículo del 14 al 15, está bien claro, pero bien claro, que dice, anulando que Jesucristo en su muerte redentora, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, una vez más principados, y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús nos dio la victoria. Jesús venció a la muerte en esa cruz. La victoria es nuestra, pero Satanás sigue vivito y coleando hasta que el Señor venga, hasta que el Señor reine. Por eso yo quería hoy, en este minuto que
10 minutos, 12 minutos que compartimos, que cuando oremos realmente con excelencia. Hablemos con nuestro Señor. No estamos hablando ni con el verdulero, ni con el mago que de la galera saca todas las respuestas para conformarnos a nosotros. Estamos orando ante un Dios todopoderoso, ante nuestro Señor, ante el Eterno, ante el Rey de Reyes, ¿sí? Al que le pertenece la gloria y la honra. Y todo, absolutamente todo. Por eso, tomemos conciencia del Dios en el que creemos, que nos ama, que envió a su Hijo y que cuando estemos orando, no dejemos más que confiar plenamente en Él. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús pido que seamos vivificados y que podamos, a través de esta confirmación de Efesios capítulo 6, darnos cuenta de que Satanás sigue molestándonos, pero nosotros le tenemos que recordar: estás vencido, pero en nuestra intimidad con Dios, demostrar que seguimos confiando en Él. Amén.